Bien. Yo antes que nada, ¿qué hacemos? ¿Pasamos slide o...? Sí, por favor, presentate con la slide antes de arrancar. Me gustaría que cuentes un poco más de Agostina. Les quiero contar un poco también de Agostina y de mí. Bueno, esta es la presentación del libro que hicimos con Agostina, que además se fue a Alemania, ese libro. Soy argentino. Hincha de Boca, que es lo más importante. Hincha de Boca, tal cual, tal cual. Y bueno, me gusta mucho tomar mate, es una bebida típica argentina. Me gusta mucho viajar y escribir. Escribir me encanta, la verdad que me encanta. Cada vez que tengo una posibilidad de poder escribir, lo hago. Y me gustan mucho los deportes y entreno bastante, ¿no? Corro y hago algunas otras cosas que me gustan realmente mucho. Eso es lo que les puedo contar de mí. Mi esposa Adriana, que está a la derecha, y Agostina en el centro. Así que eso es lo que más les puedo contar de mí. Así que, bueno, arrancamos, Maxi. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos la siguiente slide? Acá, por si alguien nos quiere contactar. Saquemos la presentación, entonces, Walter. ¿Vos la podés sacar desde ahí? Sí, se la vamos a sacar la presentación para hablar con los amigos sobre esta temática tan profunda y tan linda que es el conflicto. Yo sé que vos querés arrancar por el hueso de la cuestión, porque te conozco, pero para meternos en temas y para que la gente nos pueda ir acompañando en esta conversación, vamos a estar hablando de gestión del conflicto y me gustaría que nos puedas definir qué es para vos el conflicto, porque yo sé que vos tenés una definición distinta, innovadora obviamente, a la mayoría, porque la mayoría podríamos decir que ¿qué es el conflicto? Y usualmente lo que decimos es la contraposición de intereses entre dos partes. Dos personas que entran y chocan porque tienen intereses contrapuestos y esto genera conflicto. Pero explícanos vos qué es el conflicto para vos, Walter, o cómo lo planteás. Mira, Maximiliano, cuando hablamos de conflicto, generalmente siempre buscamos esa diferencia que hay entre las percepciones del ser humano, entre los intereses y entre sus posiciones o percepciones. Y eso es normal. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué ocurre eso? Hay una cuestión que es básica a comprender, es que el pensamiento del ser humano es limitado. Uno siempre ve una porción de la realidad, no vemos toda la realidad. Entonces, cuando yo me junto con otra persona, estamos encontrándonos en dos porciones de realidades, o dos porciones de una realidad enorme que solamente podemos ver nosotros dos espacios muy pequeños. Entonces, partiendo de la base que el pensamiento limitado es justamente lo que une a los hombres, justamente entonces uno cuando llega a la conclusión, me gusta a mí definir el conflicto de una manera diferente, es decir, por sus efectos, no por su definición etimológica. Bien. ¿Cuál es el efecto que tiene un conflicto? Sí. Cuando yo discuto contigo, discuto con alguien de Ipkin, discuto con algún cliente, etcétera, el conflicto es justamente el efecto más importante de un conflicto es la separación. Es decir, el conflicto es separación. Perfecto. O sea, vos y yo entramos en conflicto, lo que tiende a hacer el conflicto es a separarnos. Digamos, vos quedate con tu punto de vista, yo me quedo con mi punto de vista. Inicialmente. Inicialmente. Es decir, que si vos te pones a pensar por un segundo, esto nos pasa diariamente. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Vamos a la panadería, vamos a una carnicería, mi esposa se levanta, digo, hola amor, ¿cómo te va? Y me mira raro. Digo, ok, ¿qué le pasó? Entonces, ya el hecho de no saber qué le está pasando implica una separación. Yo tengo que averiguar, tengo que indagar, y hay que ver si ella quiere también hablar, porque también puede decir, no tengo ganas de hablar. Es decir, que usualmente se genera esto, ¿no? Porque en el conflicto hay una parte que tiene que ver con el enojo también. Claro. Entonces, el enojo termina separando o incrementando esta separación. Totalmente. Qué buena pregunta la tuya. ¿Por qué nos enojamos frente a un conflicto? Que acá los colegas, por favor, pueden interactuar, pueden agregar algún comentario, por favor, alguna pregunta, ¿no? Sí, es más, ¿a quién le pasa que cuando entra en conflicto se enoja?
todos. Algunos budistas, Eliseo dice a todos, desde El Salvador. Bueno, algunos budistas y algunos yogis dicen que no, que es posible mantener ese nivel de tolerancia en la separación. Es decir, el pensar en las emociones, naturalmente, la emoción en sí mismo es un proceso de separación. Porque, claro. por ejemplo, cuando vos le pones pasión a algo o cuando vos estás explicando algo con cierta emoción, entonces ejerce de alguna forma una separación. Y también lo interesante de esa emoción es que muestra un canal de fluidez emocional. Es decir, Claro. también es un conflicto, por ejemplo, que no deja de ser un tema de un conflicto, por ejemplo, la subestimación de algo o la exacerbación de algo. Por ejemplo, te pones de novio con una señora, bueno, vos sos soltero, entonces tenés todo el derecho a hacerlo. Entonces, Haceme fama que por ahí en una de esas, ¿quién te dice? Aparece el amor de mi vida del otro lado. Pero no tengo la menor duda de eso, no tengo la menor duda. Mirá que están contestando varios, así que atentos a esto. Yo estoy mirando. Y el punto es que, fíjate, Maximiliano, que cuando, por ejemplo, alguien le pone una exacerbación de emociones a algo, es decir, por ejemplo, mi esposa, mi novia es la más linda del mundo, en realidad estás teniendo un conflicto porque no es real. Es decir, para vos puede ser la mujer más linda del mundo, pero por ejemplo, para mí quizás no. Yo te digo, mira, mi mujer es la más linda del mundo, y me decís, bueno, fenómeno, para vos lo será, pero para mí no. Entonces, ahí partimos de la base que las emociones están muy vinculadas a nuestros pensamientos. Entonces, Claro. todas nuestras emociones son parte del conflicto. Excelente. Parte del conflicto. Bien, a mí me gustaría como empezar a introducir, porque hay, como te decía en tu libro, Cuentos reales para empresas que gestionan ficción, hay un cuento que me gustó, que me gusta mucho, que es el del pescador, que va a confesarse. El de pecador. Sí. ¿Qué No dije el yo? pescador. Perdón. Eh, el pecador que va a confesarse. Y obviamente es un cuento muy interesante. No lo voy a leer en completo, pero sí me gustaría irme echándolo para que lo podamos ir trabajando, ¿no? Esto dice, el sacerdote insistió en que la confesión era solo un domingo. Así arranca el cuento, ¿no? Y dice, yo, el pecador, padre, no puedo esperar hasta el domingo para confesarme. ¿Por qué el pecador se va a confesar y por qué esto está relacionado con el conflicto? Bueno, hay una cuestión muy interesante. La palabra pecado, que generalmente se utiliza de alguna forma vinculada a la religión, y muchas veces cuando utilizamos la palabra pecado no solamente lo vinculamos a la religión, sino que además lo vinculamos a la culpa, ¿no? Ajá. Pequé, entonces me siento culpable, entonces me busco autoflagelar, etcétera. Históricamente ya esto no es tan así. Sí, sí. Y vinculamos el pecado con una entrega emocional a nuestros valores. Y ahí, como colocaba Jaime, hay una entrega de las emociones vinculadas a un pensamiento y por supuesto eso genera nuestro comportamiento, ¿no? Tal cual, la forma que nosotros nos comportamos. Sí. Pero hay una cuestión importante, etimológicamente la palabra pecado, por eso puse un pecador se confiesa. No un pescador, no un pescador, No esto un quiero que quede pescador, claro no, que me ese es equivoqué otro yo. cuento. Ese es otro cuento. El pescador de hombres, pero eso es otro cuento. Bien. El punto es que el pecado etimológicamente significa separarse del eje central. Ajá. Separarse del ¿Qué eje. sería eso? ¿Qué es separarse del eje central? Cuando planteamos un eje central, significa, está vinculado el eje central a nuestras creencias. Entonces nuestras creencias son las que de alguna forma determinan nuestros valores y no al revés. Yo creo en la fidelidad, por ejemplo, como un valor y lo hago. Creo en la amistad y lo hago. Creo Bien. en el trabajo y lo hago.
Claro, creo en la confianza entre las personas y la ejerzo. Yo no perfecto. puedo tener un valor en el cual yo no crea. Ujú. Si hay una vinculación entre creencia y valor que no es real, entonces hablamos de hipocresía, entre otras cuestiones. Bien, Correcto. Es decir, yo digo que tengo amistad y no la respeto. Digo que claro. soy fiel a mi matrimonio porque amo a mi mujer y en realidad no lo hago. Entonces, Pasa esto, ¿no? El que dice, es mi amigo y sale con la mujer. tal cual, Bien, absolutamente. perfecto. Entonces, cuando uno se separa, y acá Xavier pone, digamos, se separa en este tema, aparece el conflicto. Es decir, bueno, Xavier dice cómo reaccionamos ante él. Ahora vamos a llegar a eso. El punto es que cuando vos te separás de esa creencia, Sí, entonces el concepto etimológico significa que es pecado, es decir, es separarse del eje central. Vamos a llevar perfecto. este campo a las organizaciones. Las Pará, organizaciones, por pará, pará. ejemplo, definen misión, visión. Antes de Dale. dar ese salto, por lo que yo estoy rescatando acá, entonces tendríamos dos temas. Uno, el conflicto que yo puedo tener con un otro, porque yo tengo una manera de ver mi realidad y el otro tiene otra manera de ver su realidad, con lo cual Ujú. en la diferencia puede haber conflicto. Pero a su vez, según lo que te estoy entendiendo ahora, hay a su vez un conflicto interno cuando yo me separo de mi eje central. Y donde esta separación lo llamamos pecado porque si yo valoro la amistad y la transgredo, estoy pecando en mis propios valores. Tal cual, es alejarse del eje central. Esa es la Bien. etimología de la palabra. Y Entonces, bueno, y me gustó esto que decía, ¿no? En el mundo de la empresa, porque hoy estamos hablando de la empresa, ¿cómo esto se relaciona con el mundo de la empresa? bueno, en las empresas, por ejemplo, vos tenés cuestiones importantes que nos van separando. Por ejemplo, las empresas tienen visión, misión, valores, etcétera, ¿no? Y vos muchas veces preguntás a la gente cuál es la visión y misión y valores de esta compañía. Y la mayoría de gente ni lo recuerda, ni Es sabe verdad, cuáles son. nos Y pasa un después montón haces, eso. claro, tal cual, y después haces una segunda pregunta y preguntás y decís esto. Señores, ¿quién de ustedes aplica los valores en la relación con los demás? Claro, ¿Usted confía en todos porque el valor es confianza? Y la sí, verdad que no. ¿Usted cree que todos son responsables? Y la verdad que no. ¿Usted cree que, por ejemplo, otro valor, la lealtad al cliente o la devoción al cliente? Y no, a la gente de marketing no le prestan ni atención. es como el compromiso, ¿no? Es decir, no, acá estamos todos comprometidos, decís, realmente todos están comprometidos, yo sí, pero hay muchos que veo que no. Tal cual. Ese es el punto. Porque el compromiso también tiene otra cuestión que es muy importante entender. Y me estás tirando algo que es maravilloso, que llevaría 10 webinars para poder charlarlo. Pero, por ejemplo, el compromiso no es solamente levanto la mano y digo, yo lo hago. El compromiso implica, y esto atentos todos, porque después no digan que no se los dije, atentos. El compromiso implica una restricción de mi libertad individual con la responsabilidad de resolver los problemas y conflictos que el acuerdo no previó. Claro. Es decir, ojo con la palabra compromiso. Es O sea que una la palabra compromiso está muy relacionada con el tema del conflicto, por lo que estoy entendiendo. totalmente, Bien, absolutamente. Por eso muchos acuerdos son un conflicto, Maxi. Es claro. decir, te digo Maxi porque en nuestra vida particular, como Me decís colegas, Maxi también. te digo Maxi. Por eso digo, no, doctor Maximiliano, no, Maxi. Claro, Está, tal cual. esa es Porque los la- apodos en los webinars no se pueden decir, Walter. no, tal cual, eso no, eso es privado, eso es para Muy dentro bien, de INTIM. ¿Va bien? bien. El punto es que cuando uno se compromete, está restringiendo su libertad individual, no Claro. solo aquello que ya acordó, sino además sobre lo emergente que va a venir. Y además el punto fundamental de esto es que siempre va a aparecer algo emergente. Claro. Siempre No hay va a manera aparecer de algo prever todo de emergente. antemano. Totalmente. Acá, perdón, yo Maldo dice, ¿podés repetir la definición?
Y sí, igual va a estar grabado el webinar yo en ipkin.org, así que ahí lo vas a poder ver con tranquilidad. Pero lo repito rápidamente, un compromiso es una restricción de la libertad individual vinculada a la responsabilidad de resolver los emergentes que no fueron previstos en el momento que me comprometí. Totalmente. O Atento. sea, cuando yo me comprometo, estoy diciendo voy a hacer esto y después tengo que hacer eso y no puedo hacer otra cosa por más que quiera. Y si aparece algo diferente, fíjate, por ejemplo, Oscar Navos es un excelente profesional. Yo lo conozco hace tiempo y es un tipo hiperderecho. Y él se comprometió a estar hoy con nosotros. Tuvo una situación de fuerza mayor que no pudo estar con nosotros. Entonces, él me llamó, me explicó, estuvimos hablando, etcétera, y lo hemos resuelto. Es decir, que él buscó la manera de poder resolverlo. Esa es una persona comprometida. Lo que pasa es que nosotros también, dentro del equipo de IPKIN, el compromiso lo valoramos mucho, con lo cual, cuando un miembro del equipo tiene alguna imposibilidad o alguna falencia, tenemos un equipo que nos respalda todo el tiempo. Tal cual, tal cual. Y Ernesto dice una pregunta, perdón que voy tomando, no todas, pero sé que vos estás anotando muchas. ¿Querés dejarlas para el final? Sí, yo preferiría dejarlas para el final, así, porque ¿sabés qué me quedó muy acá, como en el tintero? Lo que digo es, las empresas, entonces, estamos todo el tiempo planificando. Las empresas planifican, quieren hacer cosas, no se puede prever todo. Tenés gente que cada uno tiene un punto de vista distinto, con lo cual es un caldo cultivo para el conflicto. Entonces, el origen del conflicto en la empresa, ¿dónde está? ¿Está en la gente? ¿Dónde se genera en la empresa? Porque empresa a la que vas hay conflicto. Y dice, ¿cuál es acá el conflicto? ¿No? O sea, queremos resolver el conflicto. ¿Cómo se generan? ¿Cuál es el origen? Bueno, lo que plantea el management en general es que si dos personas se encuentran con un pensamiento limitado, esto no lo plantea el management, lo plantea la filosofía, porque la verdad que el management hace una síntesis de los conflictos que uno lee cada libro que uno dice no puede haber escrito semejante barbaridad, pero el punto fundamental es que filosóficamente decimos que el pensamiento limitado genera conflictos, siempre. Ahora, había alguien que había comentado esto en un momento, la ignorancia, y una pregunta que la quedó para después, que va a quedar para después, es ¿cómo hacemos para gestionar el conflicto cuando una de las partes es ignorante? Ok. Pero eso como para ir resolviéndolo a medida que vayamos avanzando. Bueno, es una linda pregunta esa que me va a costar unos 5 minutos tratar de sintetizarla, porque es muy interesante esa pregunta, ¿no? Porque hay que analizar el concepto de ignorancia, ¿no? Les pido, por favor, atención a todos, escuchen esto con mucha atención. Acaba de ingresar Patricia León, vi así por casualidad. No sé si fue mi ex jefa de una empresa que era cliente mío hace muchos años, que quedamos muy amigos, así que si es ella, ojalá que pueda contarme. Les voy a contar algo que es importante. Estamos todos de acuerdo, voy a sintetizar esto, estamos todos de acuerdo que la estrategia de una organización siempre va desde arriba hacia abajo. Es decir, puede ser democrática, el dueño pregunta a todo el mundo a ver qué opinan, pero definitivamente hay alguien que toma la decisión final, ¿correcto? Entonces dice, bueno, la estrategia de mi compañía es esta. Por ejemplo, en IPKIN somos muy abiertos. Preguntamos, hablábamos, de repente hoy yo iba a dar una conferencia determinada y Maximiliano me dice, no, Walter, te acompaño y le hacemos de esta manera. Bárbaro, vamos para adelante, ¿no? Y como esto puedo contar muchos casos más. Pero en definitiva, a mí me toca en IPKIN bajar la línea, decir, muchachos, vamos hacia ese lugar. Punto. Le pido a Maximiliano, le pido a todo el equipo de IPKIN, no quiero mencionar uno por uno porque si no voy a dejar a alguien afuera y se pueden ofender. Entonces, bajamos la línea. Pero también la estrategia en sí misma, atento con esto por favor, la estrategia en sí misma, siempre toda estrategia tiene un origen de desarrollo, es decir, un origen cualitativo. Cuando alguien define una estrategia decimos, ¿qué es IPKIN? Es una comunidad internacional
de gestión de la innovación. ¿Y hacia dónde va? A crear programas totalmente diferentes siempre, no de vez en cuando. Siempre hay programas distintos. A todo lo que hay en el mercado, ustedes entran ahí, quien se fijan en los programas, son totalmente diferentes. Esa es la obligación que tenemos como organización. Y fíjense que cuando tenemos esta estrategia es absolutamente cualitativa. Ahora, ¿cómo la aplicamos? Es cualitativa y, como dice Laura, vertical, es decir, desde arriba hacia abajo. Perfecto. Ahora, ¿cómo la aplicamos? Necesitamos políticas, procesos, proyectos, programas y otras cuestiones más. Entonces, las políticas, procesos, proyectos, programas son absolutamente horizontales. Es decir, van desde el proveedor hacia el cliente. Van de punta a punta. Bien. Van así. Entonces, la estrategia es vertical, proyectos, programas, políticas, etcétera, son horizontales. Para, no me diga nada. O sea que cuando se cruzan hay conflicto. Ese es el punto. Tal cual. El punto es que cuando se cruzan, es lo que en las compañías llaman coordinación. Ajá. Coordínense. Entonces, cuando se van coordinando, ¿qué coordina una política? ¿Qué coordina una estrategia, un proyecto, un proceso? Coordina todo aquello que fue previsto. Claro. ¿Y lo que no fue previsto? ¿Qué hacemos con lo que no fue previsto? Eso es un conflicto. Ajá. Claro. Entonces, porque ahí la pregunta es, ¿a quién le toca? Eso es de mi área, no, eso es de tu área, eso le corresponde a fulano. Yo no lo hice porque a mí no me lo decían, ¿no? Y ahí cada uno empieza, y acá es donde juzgamos en algún punto cómo ponemos de manifiesto los valores que decimos que tenemos en la organización también. Ese es el punto. Y ahí viene uno de los conceptos que vos hablabas, y lo estoy resumiendo mucho esto. Entonces, fíjense, voy a hacer nada más que voy a profundizarlo un poquitito nada más. Dale, por favor. Está la coordinación, ¿correcto? De lo previsto. Estrategia, tac, 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 y todo lo demás. Ahora, hay una cuestión que es muy importante. En esa coordinación aparecen los emergentes. Todos los emergentes no resueltos, atentos con esto, en esa cruz, comienzan a acumularse. Acá pongo, ahí se ve, comienzan a acumularse y les empiezan a acumular los emergentes se empiezan a acumular en esa cruz. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Hasta dónde se acumulan todos esos conflictos no resueltos? Hasta el límite de tolerancia que las organizaciones prevén. Claro. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es ese límite de tolerancia a tanta estupidez? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. Sí. Esto lo hemos conversado en otros webinars. Totalmente. Que tiene que ver con la rentabilidad. Absolutamente. Perfecto. Cuando la compañía me está quedando muy claro, Walter. Más estupideces cubre. Claro. Ahora, estamos en crisis. Vino el COVID-19 qué sé yo, todos saliendo corriendo a resolver lo emergente, preocupados por pensar y por ponernos de acuerdo. Es decir, que tiene que venir un COVID-19 para bajarnos el ego, pegarnos en la vanidad y decir, muchachos, pónganse de acuerdo o nos quedamos sin empleo todos. ¿Es necesario llegar a eso? Había alguien que decía, ¿qué pasa con el tema del ego? Ya pasó la pregunta, acá dice, no olvidarse del ego. Así que justo lo que lo nombraste, ¿cómo juega el ego en el tema del conflicto? Bueno, es una pregunta muy interesante también, porque ¿cuál es el origen etimológico del concepto ego? Y el origen filosófico y psicológico del concepto ego. Que acá tenemos dos tendencias muy grandes, la tendencia budista y la tendencia siempre atrasada que tenemos nosotros los europeos y americanos. Si ustedes se fijan, los budistas intentan evitar toda palabra que separe del otro. Por ejemplo, yo hice, yo creé, yo diseñé, yo armé. Entonces, toda palabra de vinculación hacia mi persona es un acto de separación hacia el otro. Claro. Perfecto. Entonces, viene Maxi y dice, ¿este concepto quién lo hizo? Yo, Maxi, ¿quién lo va a hacer? Yo lo hago ese concepto, yo lo diseñé, yo hago esto, yo hago lo otro. Miren, y les voy a contar algo que recién hablé con Maxi antes de ingresar aquí.
Maxi me preguntó, me dice, ¿dónde sacas esas ideas para hacer los libros? Lo hablamos recién, no estoy Claro. mintiendo porque lo hablamos Pensé que recién. ibas a hablar de la moto y dije, ¿qué tiene que ver la moto? Pero bueno, no estaba perfecto, era esa. Y yo dije abiertamente, cada vez que escribo un libro, y lo digo abiertamente y no tengo ningún tapujo de decirlo, y con mi hija hacemos lo mismo, le pedimos a Dios que nos bendiga para poder escribir lo que vamos a escribir. Entonces siempre digo, yo no escribí nada, es lo que Dios me mandó y lo puse ahí. Y todas estas ideas que les estoy compartiendo a ustedes son producto de oración. Pido a Dios y las ideas salen. Tal cual, esa es la realidad. Pero como tengo mucha vanidad, digo, lo hice yo. Entonces firmo el libro, Walter Torre, Agostina Torre, mentira, pero la realidad es esa. Entonces, el hecho, digo, este es mi proceso, esta es mi política, esta es mi área, Sí, eso sí, es el sí. concepto de ego. Ego significa separación. Entonces, el compartir. Miren, el otro día estaba viendo un video de Japón, no sé si de los chicos que estaban jugando al juego de la silla, ¿viste este juego? No sé si Sí, ustedes lo conocen, que hay 4 sillas y 5 chicos que corren alrededor. sí, 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 sí. Bueno, entonces paran la música y todos se sientan rápidamente en la Y silla. hay uno que no se va a poder sentar. Tal cual. ¿Qué pasó en un video de Japón en un colegio primario? Hicieron el juego, 4 sillas, 5 chicos, no me acuerdo si eran 7 chicos, 6, no importa. Daban el juego, termina la música y nadie se sentó. ¿Por Todos, qué? todos se miraban y decían, Maximiliano, por favor, porque falta una silla. Chicos de Claro. 7 años. Sí, sí, sí. Yo Es decía, otra no, cultura. totalmente, Es otra cultura. absolutamente, totalmente, Ujú. totalmente. Sentate vos, no, vos primero. Ahora, en cuántas empresas, cuando llegamos, este procedimiento es mío, este proceso lo manejo yo lidero esta área, yo generé tal innovación, ¿no? Esto es como la moneda corriente. Y después queremos trabajar en conjunto, queremos trabajar en equipo, queremos generar compañerismo. Creo que acá alguien ponía el problema del ego, el yoísmo. Claro, tal cual, absolutamente. Porque además hay una cuestión que también no debemos olvidar. Los sistemas de medición y evaluación de las organizaciones te miden individualmente. Claro. Entonces, yo tengo una organización donde me dice, usted llega al resultado, tiene este bonus. Usted no llega afuera de la organización. Es decir, hay todo un sistema individualista que la gente naturalmente tiende a tomar. Es decir, hay una cuestión fundamental en entender que no es tan exacto lo que voy a decir ahora porque es muy determinista, Sí, y al ser tan determinista está mal y no comparto, pero sí podemos decir que de la forma que a vos te miden es la forma que uno se comporta. claro. Yo voy en la ruta, a vos que te gusta andar en moto, Maxi, y que yo también, si Dios quiere, pronto tendré mi primer, no, no es mi primer moto, es la primera vez que me dejan en mi matrimonio, ¿no? Entonces, y voy a tener la moto y aparece una señal que me dice, usted puede andar a 80 millas por hora, no puede andar a más de 80 millas, y yo voy a 160 millas, me para la policía y me dice, señor, tiene una multa. Entonces, de alguna manera están parando. ¿Se entiende este concepto? Ujú. Bien, excelente. Ahora, con lo que vos me estás contando, con lo que nos estás contando, en verdad, porque no es solamente a mí, sino que es a toda la gente de Epkin, que ya me siento que me habla solamente a mí. Algo que me queda es, digo, tenemos la estrategia, los procesos, las políticas, el ego, la manera de medir, con lo cual, ¿cómo hacemos para evitar el conflicto en la organización? ¿Es posible evitar los conflictos en una organización? Bueno, es una linda pregunta. La pregunta inocente, o mejor dicho, vamos al revés. La respuesta inocente que da el management es que sí, que es posible evitar el conflicto. La respuesta real, por eso en Ipkin tenemos una frase que la aplicamos todos, es decir, dejemos de gestionar ficción y empecemos a gestionar realidad. No es posible evitar el conflicto. Y es más, el conflicto, si se lo toma realmente en serio, es algo muy positivo en la organización. Y No, no, veamos no, algunos casos. Y acá voy a hacer como hace Fantino, que creo que es bueno en las entrevistas, en esta parte,
¿Vos me estás diciendo que el conflicto es bueno, Walter? Totalmente, Todo el absolutamente. mundo lo quiere evitar. La gente se enoja. Estamos hablando que genera separación. ¿Y vos me estás diciendo que el conflicto es bueno? Ahora me Sí, confundiste. y voy a explicar el por qué el conflicto es bueno. Eh, Algún amigo que vos mencionaste acá, de los que están con nosotros, decía que hay una cuestión que está vinculado a la ignorancia, ¿no? A la ignorancia. Entonces, ¿qué tiene de bueno el conflicto? Lo que estoy diciendo con esto, no estoy diciendo que el conflicto es placentero. Por las Claro. dudas, quiero aclararlo. El Bien, conflicto no es placentero. perfecto. En ningún momento estoy diciendo yo que el conflicto sea placentero. Digo, el conflicto que tiene de bueno, vamos a ver el lado positivo. Primero, que me marca mi frontera de ignorancia. Cuando un conflicto aparece, tiene una condición que es maravillosa. Vos podés tener 84 doctorados, 33 másters, 49.224 carreras universitarias, y cuando aparece el conflicto, te dice, frente a mí, te tenés que humillar. Todo lo que sabés no alcanza. Ajá. Toda tu experiencia no alcanza. Es decir, el conflicto es una forma de mostrarte tu propia ignorancia. Es decir, el conflicto siempre te para en la frontera de ignorancia. Eso es lo que tiene Walter, como... perdóname, ¿te puedo cortar un segundo? Porque esto que dijiste me da pie a un texto del cuento, de tu cuento, del pecador, y quería ver si se relaciona con esto, porque ahora que lo decís, se me ilumina una parte más del cuento. Dice, así que el relato del pecador comenzó. He pensado lo que mi presencia provoca en los hombres. El dolor en los hombres es aceptarme sin desearlo. Cada vez que los hombres me reconocen, los separo. Quiero evitarlo, pero no puedo. Esa es mi esencia. ¿Soy yo quien los separa? ¿O son ellos que al reconocerme deciden hacerlo? Esa pregunta, Padre, me aleja de los hombres. El conflicto, cuando le habla al cura, cuando le habla al párroco, le dice, cada vez que aparezco yo, separo a la gente. Es decir, muestra su esencia. Cada vez Sí, que claro. aparezco yo, dice, pero vivo en ellos oculto. Entonces pueden convivir conmigo durante años hasta que aparece una condición que me hace aflorar y ahí lo separo. Por eso tenemos conflictos con nuestros compañeros, con las personas que amamos, con un montón de... ¿Por qué? Porque aparece un conflicto. Ahora, Claro. el conflicto no significa odio. El conflicto no significa esencialmente que una persona tenga que aborrecer a la otra. El conflicto lo que marca es que entre los dos hay una laguna de ignorancia que tenemos que aprender a surfear esa laguna para poder Claro. alcanzar al otro. Es decir, lo dramático de un conflicto es que te muestra justamente tu espacio ignorante. Por eso duele tanto. ¿Será por eso, Walter, que cuando yo me encuentro con el conflicto, al ver mi espacio ignorante y eso me duele, es más fácil enojarme con el otro que hacerme cargo de mi propia ignorancia? ¿Puede ser Bueno, esta una raíz? Bueno, totalmente. A ver, ¿qué significa en primer momento, qué significa sentirme ignorante? Porque eso es importante también, esa pregunta, porque la pregunta es, ¿qué significa sentirme ignorante? Ujú. Sentirme ignorante significa poner mi imagen pública abierta. Me hacen una pregunta que no sé cómo responder. ¿Se entiende el concepto? Aparece Sí, algo que no sé cómo poder resolverlo. Entonces, mi imagen pública, que es perfecta, redonda, maravillosa, comienza a sí. destenirse, comienza a desquebrar, a quebrajarse, comienza a herirse. Y la mayoría de los seres humanos no queremos que eso ocurra. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, hay otra cuestión que las empresas están olvidando. Y ahí algún amigo colocaba esto y lo voy a aclarar. Cuando vos estás en tu frontera de ignorancia, pasás de la respuesta a la pregunta. El problema es que no sabes qué preguntar. Eso es Claro. ser ignorante. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cuál es la Ajá. pregunta que tengo que hacerme para salir de esto? Y puede ser una, dos, 5, 10, 50 preguntas y no salir.
En cambio, la respuesta, que es la experiencia ya tenida, ya adquirida, obviamente Sí. experiencia siempre es pasado, ¿qué es lo que está ocurriendo? Te habilita a las respuestas. Entonces pareces un tipo sabio, inteligente, etcétera. La Ujú. pregunta, no estamos acostumbrados a preguntar. Entonces, algunos de los amigos por ahí decía, pero el conflicto se asocia con la creatividad. Absolutamente, tal cual, tal cual. Si nos ponemos a pensar y analizar realmente en forma seria el Sí. tema, la innovación, la creatividad es una forma poética de darle nombre al conflicto. Me encantó esa definición. Me encantó, es decir, una forma poética de darle solución. Me encantó. De nombrar, de mencionar el conflicto. En vez de decir, nos enfrentamos a un conflicto que es el cambio profundo de la estructura, te dicen, vamos a innovar, Claro. vamos a ser creativos. Y la gente dice, ah, qué lindo, vamos a ser creativos, fantástico, salimos todos corriendo a ser creativos. Pero cuando la gente se da cuenta, ya está dentro un montón de conflictos que no sabe cómo resolver. Ujú. Entonces, ¿por qué nombran innovación y creatividad, idea? Porque son las palabras poéticas maravillosas para definir en forma positiva lo que un conflicto realmente es. La Perfecto. innovación, la creatividad de las ideas es, nos guste o no nos guste, es enfrentarlos a la ignorancia de las cosas que no sabemos. Pero yo Sí, te sí. invito a Pedro, que lo estoy viendo acá, a Mari, a Laura, a Ernesto, a Humberto y a mi amigo de Ushuaia, que acá lo noté, a Rodrigo Sosa. Y le digo, Rodrigo, vamos hacia un conflicto grande. No. Vamos hacia la innovación. Ah, sí, innovación. Claro. Fantástico, sí, genial. Vamos hacia la creatividad. Vamos, vamos. Ahora, vamos al conflicto. Brr. No. Vamos a la ignorancia. No. La ignorancia Bueno, no. ahora, en función a esto que vos planteás, se me viene a la cabeza cuántas veces en las empresas pensamos, bueno, vamos a innovar, vamos a crear, todo el mundo se suma, pero es inevitable que en ese proceso, por lo que estoy entendiendo, surjan conflictos, porque yo voy a poder innovar, crear, planear, pero siempre voy a tener una frontera de ignorancia, con lo cual surge el conflicto. El problema es que cuando empieza a surgir el conflicto, se empieza a desarmar esa horda de gente que estaba detrás de la innovación, porque lo que no quiere es atravesar el conflicto. Con lo cual, Ese es el punto. las innovaciones nunca terminan avanzando porque no tenemos la capacidad de superar el conflicto. ¿Sería algo así? Cuando vos empezás con los conflictos en innovación, empezás a trabajar con varias mujeres al mismo tiempo. Te encontrás con dolores, te encontrás con Este es, angustia. este es otro cuento tuyo. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Este es un cuento que escribí en ese mismo libro, que cuando Agostina me preguntó hace muchos años, papá, ¿qué es la innovación? Le expliqué y me dijo, no te entiendo. Entonces lo expliqué de otra forma y me dice, no te entiendo. Y cuando se lo empecé a explicar, me dijo, ah, bueno, pero eso es sentirse solo, como dice yo Maldo ahí. Sí. Entonces eso te duele, papá. Entonces digo, ok, papá te va a escribir un libro acerca de la innovación. Y escribí un libro que arranca con la soledad y termina con victoria, con 7 mujeres, que son las emociones que cuando vos estudias un método, design thinking, critical thinking, Sí. agile, scrum, no estoy diciendo que sean malos, aclaro por las dudas, porque alguno va a decir, no, pero yo estoy... No, lo que digo es que hay que analizar la parte emocional de todo eso. Claro. Entonces, cuando vos vas a innovar, te encontrás con un mundo que no conoces. Es decir, comenzás a caminar, como pongo en ese cuento, sobre un desierto sin referencias. Claro. Tenés que entrar a caminar Y y eso a genera construir. angustia, soledad, perfecto. Ahora, Walter, en función de esto que estás planteando, entonces, eh, pareciera que la estructura organizacional, ya esto de tener una estrategia que baja de la cúpula, los procesos, políticas, proyectos que son horizontales, en ese intercuento se generan los conflictos, tenemos el ego, el yoísmo, como así decirlo, está claro, creo que nos queda claro que no lo podemos erradicar. Entonces, ¿qué hacemos? Porque genera muchísimo sufrimiento atravesar los conflictos, a la gente le cuesta, nos duele. Entendemos que superarlo forma parte de generar innovación, de sernos creativos, de superar. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo afrontamos esto?
Yo te diría que habría que ver al revés el tema, ¿no? Y ahí estoy viendo a Sergio Vincenti, que le mando una disculpa. Hoy tenía una reunión con él y honestamente no tuve ni tiempo de nada. Y más con esto de Oscar cuando me llamó, se me cruzaron todos los planetas, así que pido disculpas. Hay una cuestión que es importante. Yo te diría que más que de pensar resolver conflictos, la pregunta que yo me haría es, ¿cuáles son los conflictos que más duelen en la organización? ¿No? Porque primero resolver todos los conflictos es imposible, porque en la medida que vos vas resolviendo un conflicto y lo has resuelto, aparece siempre otro. Y cuando te dedicas a innovación, como es nuestro caso, sabés que vivís de conflicto en conflicto. Siempre. Claro. Terminás algo, decís, listo, acá encontré la teoría tal y ya la estás mejorando. Ya la estás encontrando otra alternativa. Es decir, que los que nos dedicamos a esto, de alguna forma, amamos el conflicto intelectual. Es decir, la pregunta que todavía no hemos aprendido. ¿Correcto? Es decir, el amor a la pregunta que todavía no he podido formular. Esa es otra forma poética, si querés, de llamar la innovación. Es la pregunta que aún no he podido formular. Pero hay unos conflictos en las organizaciones que son tremendos, son muy difíciles conflictos. Por ejemplo, ¿qué hacemos ahí? Voy a dar un ejemplo simple, porque esto ameritaría un rato largo. Pero, por ejemplo, cuando uno plantea el concepto, por ejemplo, de productividad, que acá lo está planteando Joe Maldo, Ernesto plantea, bueno, el concepto, Ernesto dice que le gustó la frase, el amor a la pregunta perdida, a la pregunta que todavía no hemos podido encontrar. Hay una cuestión que es importante entender. Incluso, fíjate, el nivel de hipocresía en las organizaciones que hay, que explican las cosas en forma absolutamente equivocada. Y eso hace que las organizaciones no puedan innovar. Y doy un ejemplo claro. Si yo les preguntara a todos los que están aquí escuchándonos, que son muchísimos, digo, ¿ustedes detectaron alguna vez o detectan hoy en sus organizaciones fallas, anomalías en forma permanente? Yo estoy seguro que todos van a decir sí. Todos. No hay organización, incluso Ipkin, que se dedica a la innovación, que no tenga anomalías y fallas recurrentes. Todas. Todas. Entonces, una de las preguntas que uno se hace es, ok, en algunos casos hay anomalías y fallas recurrentes que tienen años, no tienen un día, años. Claro. Ya le festejamos el cumpleaños, decimos, Pepe, feliz Sí. cumpleaños, falla, y le hacemos la torta. ¿Cuánto cumplió? 25 años, es mayor de edad y la aplaudimos todos, etc. Bien, la tenemos. Cuando eso ocurre, hay una cuestión que es importante comprender. Eso se llama, nosotros lo llamamos dentro de Ipkin, se llama error. ¿Qué es un error? Es una falla identificada que somos conscientes que muchas veces sabemos cómo resolver y sin embargo no lo hacemos. En definitiva, los errores, es decir, fallas conscientes que perduran en la organización, teniendo la posibilidad de poder resolverlas, generan que la gente se angustie. Diga, claro, pero ¿para qué vamos a buscar algo diferente si no podemos resolver esto? Claro. Entonces, el conflicto no resuelto, el conflicto que perdura, que está, pueden ser conflictos, esto es para otro día, no es para hoy, conflictos éticos, conflictos ocultos, errores, hipocresías, burocracias de una forma diferente, etc. Todo eso hace que la gente vaya perdiendo la esperanza de hacer cosas diferentes. Ahora, mirá, cuando vos trabajás en conflicto, perdón, Maxi. No, dale. Cuando vos trabajás en conflictos creativos, sí, es decir, que nos ponemos todos a hacer cosas distintas, nuevas, vamos para adelante, buscamos la pregunta, nos equivocamos y vamos de vuelta, etc. Eso une a la gente. El conflicto que no une es el recurrente. Claro. El conflicto único, la gente lo ama porque los une. Es decir, el conflicto único, acá otra frase poética, el conflicto único me hace depender de la virtud del otro.
repito esto, el conflicto único me hace depender de la virtud del otro. Por ejemplo, Maxi, vos vas a ahora vas a dar un webinar para una empresa en Honduras, ¿es correcto? Sí. Y de repente, por ejemplo, es un webinar que yo no podía dar y lo das vos. Es decir, vos tenés más conocimiento del tema que el que tengo yo. Entonces, por lo tanto, mi dependencia hacia vos, hacia tu virtud, es lo que nos enaltece. Pero no podemos depender de lo que los dos sabemos que estamos conviviendo y que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, acá dice Jorge Luis Rodríguez, gestionamos bien lo que hacemos mal. Sí, Jorge Luis, absolutamente, tal cual. Eso está en uno de mis libros, sí, Genaro. Nos matamos permanentemente gestionando bien lo que hacemos mal y eso te destroza. Bien. Lo que quería saber entonces, es imposible erradicar el conflicto es parte de las empresas, en algún punto lo que tenemos que hacer es superarlo. Y acá me gustaría tomar una parte del cuento, a ver si lo interpreto bien, que en el cuento, cuando el pecador habla con el cura, le dice, los hombres que aprenden saben que superarme no es eliminarme. Al superarme, me muestran en su inteligencia mi propia frontera de ignorancia, a la que debo a su vez superar. Al hacerlo, porque siempre lo hago, me congrego con los hombres, imperceptible y desdibujado, hasta renacer entre ellos. ¿Quién está hablando ahí en el cuento? El conflicto. Dice, los hombres, yo aparezco para que me superen, pero una vez que me superan y me muestran mi ignorancia, es decir, el lado que yo no pude, vuelvo a renacer, siempre, eternamente, siempre, eternamente, vuelvo a renacer. Y cuando los hombres me vuelven a pasar, vuelvo a renacer. Es decir, que cuando el otro día estaba hablando con una compañía en Centroamérica y cuando me dicen, bueno, ¿qué gestiona un gerente? ¿Qué gestiona un ejecutivo? ¿Qué gestiona un supervisor? Y le dije a ellos algo muy simple. Ustedes gestionan, les pagan por gestionar conflictos. Me miraron. Y cuando les expliqué me dijeron, tenés razón. Entonces, jódanse. Bien. Jódanse, porque a ustedes les pagan por gestionar conflictos. Bueno, Porque ellos son ejecutivos. para cerrar quiero que me expliques esta última parte del cuento, este párrafo, porque creo que tiene que ver con, a ver si lo estoy entendiendo bien, tiene que ver con esto de, bueno, ¿cómo hacemos para superarlo? O cuál es el conflicto que está para poder superar el conflicto, ¿no? El conflicto que tengo para poder superar el conflicto. Y dice así, dice, la vanidad, impotente de impedir ser empujada hacia la frontera de ignorancia, perturba el alma de los hombres. Algunos se enfurecen, otros desprecian, otros castigan, pero la cruda realidad que niegan reconocer es que en la humildad de la ignorancia aceptada yace la armonía. Bueno, esa es una frase que daría para un webinar nuevo, pero en términos simples, ¿qué es la vanidad? Es toda la experiencia que he tenido, todo el aprendizaje que he tenido y que puedo mostrar. Es decir, la vanidad se conjuga de todo ese aprendizaje que hemos tenido y que puedo mostrar. Entonces, la vanidad construye a partir del aprendizaje, es decir, nosotros nos volvemos experienciales, es decir, esto lo viví. Y fíjate lo interesante, y esto lo planteo realmente, no lo voy a decir yo, pero no lo planteo yo. Sí, en un libro nuevo lo planteo de una forma diferente. Lo planteó Kant, y creo que Kant después de esto podría haberse jubilado tranquilamente porque hizo algo que es fantástico. Después de eso hubiese puesto la bandera y dice, señores, el mundo que me lleve, Dios que me espere, ya está. Kant dice esto, dice, toda la experiencia del ser humano lo va viviendo y la va acumulando, pero hay una diferencia enorme entre experiencia y pensamiento. El pensamiento es conocimiento y la experiencia es el saber. ¿No? Estoy agregando unas cosas que Kant no dijo, pero el punto es este. Él separa la adquisición de la experiencia frente al pensamiento. Ajá. Y si el pensamiento no se puede juzgar, el pensamiento es lo que me permite a mí
poder estar en un mundo de abstracción que me aleja de la experiencia. Y eso el hombre le tiene pánico. Por eso cada vez que hacemos una pregunta, decimos, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es el método? ¿Quién me puede enseñar el método? ¿Hay un método para hacer esto? No. Ah, entonces no hago nada. Bien. Pero tenés que pensar. Ah, no, pensar no. ¿Y qué te pensás que es la innovación? La innovación es repensar lo pensado. Ah, entonces, ¿hay que pensar? Sí. Ah, qué mala suerte esa. Tengo que pensar. Entonces, separo ese concepto. Entonces, los conflictos te obligan a pensar. A pensar. Permanentemente. Me Y encantó. eso duele. Duele. Es decir, a ver si Bien. nos entendemos. Yo no estoy diciendo que esto es placentero, divino. De hecho, Eso nos quedó claro. Que el conflicto duele y que hay que aprender a superarlo y a través del pensamiento y obviamente tener en cuenta las emociones. Walter, llegamos al final de nuestro webinar. Yo sé tan que vos rápido. estás, sí. Yo sé que vos estás súper apasionado. Estamos a pocos minutos, son 8:59. Lo que me gustaría dejar espacio es para una pregunta, si alguien tiene alguna pregunta que quiera, que le haya quedado en el tintero, que no hayamos contestado, porque yo fui anotando muchas preguntas y creo que las fuimos abordando y respondiendo a medida que íbamos hablando. Si hay alguna pregunta que entre en el próximo minuto, la respondemos. Si no, creo que fue un webinar alucinante. Como siempre, me encantó haber compartido con vos este espacio. Aprendí nuevamente un montón de cosas. Fue un gusto. Y acá dice, a ver, vamos a tomar la de Joe Maldo, que es la última que entró. Dice, ¿es efectivo medir la productividad de un equipo versus individualmente? Bueno, depende cómo se haga, pero la respuesta sintética es sí, sí. Cuando vos medís un equipo, cuando vos medís un proceso, cuando vos medís alguna de estas cuestiones, tenés que entender algo que es maravilloso y que el otro día Will Alarcón lo comentaba en el webinar anterior. ¿Qué es un proceso para Ipkin? Es el mínimo nivel de mediocridad aceptable. Mínimo nivel de mediocridad aceptable. Cuando vos comparás con otros, también tenés que comparar las habilidades, las posibilidades, niveles de motivación y otras condiciones más que también tenés que también ver. También depende mucho con qué equipo comparás. Si vamos, por ejemplo, Maxi y yo, Roberto e Ingrid, vamos a jugar todos juntos contra el equipo de Barcelona y probablemente no nos vaya muy bien en el partido, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene unas habilidades ese equipo que son superlativas. Entonces también tenés que entender que las habilidades de las personas varían de acuerdo a muchas cosas, pero para resumirlo en forma simple, vamos a hacer 2 o 3. Primero, la asignación del rol. Segundo, la capacidad que la persona tenga de aportar algo a ese error. Y tercer punto, que no es menor, las habilidades personales que quieran o no ser explotadas por esa persona. Por eso puede ocurrir que vos, una persona en un equipo funciona mal, la sacás de ahí, la pones en otro equipo y es un fenómeno. Hay una empresa que yo les explicaba esto y me decían, yo al gerente comercial, me decía el de producción, yo le pido todo lo que le sobra, todo lo que para él es malo, que me lo mande. Acá funcionan bárbaro. Funcionan bárbaro. Todo lo que él dice, no sirven para nada, hay que echarlo, mándamelos. Y acá funciona genial. Funciona genial. Entonces, no es solamente un indicador. Hay cuestiones de cultura, hay otras cuestiones que también habría que analizar, que también Bien. podríamos dedicarle un webinar a eso, ¿no? En algún momento lo generaremos. Bueno, Walter, no sé, me gustaría que cierres vos. Yo, gracias a todos los que estuvieron presentes, gracias por la participación, tuvimos un montón de comentarios, gracias por responder todas mis preguntas, me voy súper contento. Cerrá vos tenés un minuto en el aire. Gracias, Maxi. Cierro simplemente con esto. Ipkin, 3 cosas sobre Ipkin para cerrar. Bueno, aquí tienen mi Instagram, que damos siempre webinars una vez por semana. Hacemos Instagram Live. Ayer hicimos uno con Jorge e Isaac. Ahí tienen el Instagram de Ipkin, que también hacemos actividades por ahí. Segundo, amigos, está saliendo el nuevo diplomado de Ipkin que arranca el 15 de junio.
Así que nos encantaría que puedan hacerlo con nosotros. Estamos con un montón de programas cortos nuevos que están saliendo, que se ingresan a nuestro sitio virtual ipkin.org y van a formación continua. Tienen un montón de programas que duran en promedio 11 semanas sobre muchísimas temáticas que son realmente fantásticas. Y estamos trabajando permanentemente para crear una comunidad de innovación. Es decir, estamos creando una comunidad de innovación que vamos a tener ya todo preparado para el webinar número 10. Vamos a tener preparada la comunidad de innovación, que todos los que quieran se van a poder sumar a ella. Es gratuita, aclaro por las dudas, y van a tener un montón de beneficios. Van a tener beneficios de webinar privados para la comunidad, van a tener ejercicios privados para la comunidad, literatura que van a recibir en primer lugar ustedes y después va a salir al mercado. Vamos a tener un montón de beneficios en esa comunidad, así que los invito allí también. Y nos encantaría tenernos el diplomado en los programas cortos y en todo lo que hacemos dentro de Ipkin. Estamos súper agradecidos, todos súper agradecidos con esta comunidad enorme que se está haciendo de innovación de una forma mucho más, si me permiten, mucho más inteligente, que gestionamos realmente realidades, evitando gestionar ficciones. De mi parte, muy agradecido, muy agradecido. Ya lo van a tener a Oscar Navos con ustedes, que realmente es un referente en la materia. Él me ha permitido reemplazarlo hoy, cosa que no es fácil. Y bueno, agradecer a Maximiliano, que ha sido un coequiper excelente como siempre, y a todo el equipo de Ipkin, que estamos acá por todo el trabajo conjunto que estamos haciendo todo el equipo de Ipkin en 13 países y cada vez creciendo absolutamente más gracias a todos ustedes. Les mandamos un abrazo enorme, que Dios los bendiga y esperemos que esto del COVID termine pronto para empezar de vuelta a juntarnos personalmente. Enorme, enorme abrazo para todos. Y Maxi, igualmente, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Y los esperamos en Instagram. Por favor, ahí nos se suman para tener otros comentarios. Enorme abrazo. Un abrazo grande. Gracias, Maxi, Chao, por gracias el a todos aguante por que me estar. hiciste. Chao, chao.